Bienvenidos a un capítulo más de Conectar. Mi nombre es Edgar Dawson. Hoy es lunes y una primavera anticipada en esta zona de Escandinavia donde deberíamos en realidad tener nieve, pero estamos con un sol y unas temperaturas no habituales. A disfrutarlo entonces y todo lo que viene está muy bien. Una situación que caracteriza a nuestra vida, que caracteriza lo que está pasando en el emprendimiento, pero por extensión está pasando en todos los diferentes aspectos de la vida, en la familia, en las instituciones, en la sociedad, es que tenemos dos caras de una misma moneda. Estamos gozando de menos limitaciones que nos permiten hacer cosas que antes no era tan fácil por simplemente una nueva tecnología, una rapidez, una eficiencia en solucionar problemas que antes eran más difíciles de solucionar, todo tomaba más tiempo. En definitiva, las limitaciones son menos. Pero también es la otra cara de la moneda que de pronto no nos gusta, es que tenemos menos garantías. Entonces, la mayor posibilidad es bienvenida, pero normalmente no nos gustan justamente lo otro porque causa temor, porque conlleva inseguridad y una parte nuestra rechaza la inseguridad. Y es que no tenemos garantías. En el emprendimiento, en la planificación de las finanzas privadas, las garantías para una jubilación ya no son las mismas de antes. La garantía para un trabajo fijo de por vida ya no son las mismas, ni siquiera por un tiempo determinado, porque del otro aspecto que hemos hablado del aumento de las posibilidades, se da una aceleración constante y los cambios hacen que muchas cosas cambien. Cambian los mercados, cambian las reacciones, pero también la nueva tecnología cambia los oficios, las profesiones que antes eran necesarias y que de a poco no serán necesarias porque la tecnología sustituye y es mucho más rentable el trabajo humano en esas esferas. Detrás de esta tecnología hay algo que se llama algoritmos. Algoritmo sería como una receta de cómo hacer una cosa desde el principio hasta llegar al resultado final. Algoritmo sería también un manual de los que leemos cuando queremos instalar una máquina complicada, un artefacto eléctrico complicado. Esos manuales son algoritmos. Algoritmos también son esas instrucciones que reciben las computadoras, donde es como una receta qué hacer en caso de, y si se da esto, hacer esto otro, y si se da esto, hacer esto otro. El programa. Pero viniendo de las matemáticas y del latín, algoritmo sería la palabra que dentro de la gente que se dedica a la tecnología se usa más. Pero estamos hablando entonces de instrucciones. Instrucciones para llegar a un fin. Muy bien. Esas instrucciones, no solamente los artefactos, las computadoras la usan, sino también los seres humanos tenemos esos algoritmos o esos protocolos, vamos a llamarle, en materia de administración. Y uno de ellos se ha visto en la práctica como qué impacto tiene la ley contra el lavado de dinero en Europa. Implica una serie de medidas concretas que son muy detalladas y que obligan a todo funcionario del banco, pero no solamente el banco, obliga a cantidad de profesionales, entre ellos a los contadores, a tener un protocolo que diga, ante esta situación tiene que controlar esto y hacer estas preguntas. Y por eso muchos consumidores, más que nada en los bancos, a veces tienen esa impresión de estar tratando con un robot, porque ¿qué si me conoce de hace años? Sabe que vivo ahí y sabe que ese dinero que traigo para meter en el banco proviene de mi trabajo, de que esa es la fuente. Él sabe porque pasa todos los días por mi negocio. Pero el funcionario tiene que cumplir el protocolo.
porque es muy estricto y se penaliza mucho en el caso de que no sea cumplido. Y eso da la impresión de una actitud robótica en los servicios, pero es ahí donde vemos un algoritmo aplicado en las relaciones humanas. Ahora, esos algoritmos, por supuesto, brillan y hacen un efecto tremendo en la tecnología, en las computadoras, en el manejo de la información. Esa revolución, porque es prácticamente una revolución que se ha dado en los pocos años que viene llevándose, está causando grandes cambios, que son justamente los que nos dan más posibilidades, pero también nos quitan la garantía que teníamos antes de que las cosas no iban a cambiar. Hoy puede cambiar todo y muy rápidamente, porque en materia, por ejemplo, de finanzas, de compra y venta de acciones en la bolsa, ante una amenaza es muy fácil que los programas, esos algoritmos, reaccionen rápidamente para proteger al inversor y entonces se da una adecuación instantánea y enorme cantidad, volúmenes enormes de transacciones se pueden automatizar y se hacen de inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Las reacciones son llevadas adelante por programas y llevados adelante por programas que son muy efectivos. Entonces, los tiempos de reacción, por supuesto, se achican y las consecuencias de esos cambios también cambian totalmente. Ya no hay un proceso del consumidor de estar pensando qué es lo que va a hacer. Muy bien. Aquí entonces estamos ante una situación donde muchos trabajos van a desaparecer. ¿Cuáles, por ejemplo? El sistema ROS de inteligencia artificial ha acumulado y procesado enorme cantidad de información jurídica que puede luego dar respuestas de una forma muy acertada, muy cercana a lo que harían los juristas más expertos en esa materia. Y si bien nunca va a ser sustituido de pronto totalmente, pero sí esto va a impactar mucho en ese rubro, porque ese mismo sistema de ROS, de inteligencia artificial, va a estar en manos también, por supuesto, de los consumidores. Y ya podemos imaginarnos páginas web donde harás la pregunta y te será contestada. En China, por ejemplo, han sido probados la inteligencia artificial, robots, contestando y haciendo test a personas y se encuentra con que le gana a cirujanos de los más expertos en esa materia, haciendo la predicción o el diagnóstico de qué es lo que se trata. Entonces, muy bien, es enormes, complejos, sistemas muy complejos, muy rápidos y que es lo que se llama inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar todo eso en nuestra vida? Bueno, también van a surgir nuevas tecnologías que harán mucho más fácil aspectos de nuestra vida, pero sí se nos ha quitado las garantías. Y entonces ahí viene lo más importante, cómo nos preparamos, cómo nos reorganizamos ante esa falta de garantías y ante esos cambios. Saber de qué es lo que va a pasar. Número dos, con mucho optimismo y motivación, planificar, reorganizarme, porque esa situación se va a dar, no está en mi poder frenarla. Y como no está en mi poder frenarla, tampoco debe ser algo que me martiriza y me preocupa, sino simplemente que lo tomo con seriedad y reorganizo mi vida, porque al reorganizarla voy a encontrar de seguro muchísimas cosas que también me apasionan y que también son motivadoras. Y acá entonces termino con la palabra que yo creo que es la clave de todo. En un mundo donde son menos las limitaciones y son menos las garantías, es decir, hay más inseguridad, tú eres el dueño, yo puedo ser el dueño, nosotros podemos ser el dueños de esa situación si hay motivación detrás. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar unir esos aspectos a nuestro favor. Si no hay motivación, entonces habrá sí una confusión
muy grande. Emprendedores están hoy en día viviendo una situación que es realmente un desafío, pero al mismo tiempo es emocionante y así debe ser tomada con mucha motivación. Por ese motivo, en estos videos siempre tenemos presente el aspecto motivador, porque es ese el que va a ser nuestra herramienta en todo momento. Que tengan un feliz lunes, les deseo a todos y que realmente continúen apoyando al programa. Si les gusta, hagan un clic, suscríbanse por favor, que ustedes hacen posible esto. Sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias y fue Edgar Dawson de Conectar.